Voy a comenzar diciendo que el proceso de paz que se ha desarrollado en los últimos años en Colombia, el acuerdo de paz que se suscribió en noviembre de 2016 entre lo que era la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, es un proceso y es un acuerdo totalmente legítimo. Es legítimo en términos humanitarios y éticos. Es un acuerdo que ha permitido sellar un baño de sangre de más de 50 años en Colombia, que le ha ahorrado sufrimientos, dolores y heridas a muchísimas familias en el país y que ha permitido comenzar a avisorar la posibilidad de una sociedad sin violencia, lo cual era impensable hace unas décadas y tan solo hace unos años. Es un acuerdo legítimo y legal en términos jurídicos y en términos constitucionales. Ha pasado todas las pruebas del examen constitucional, ha sido refrendado de múltiples formas, ha sido debatido en todos los ámbitos de la sociedad colombiana y cuenta hoy con numerosas leyes, decretos ley, actos legislativos, acciones que le dan totalmente legalidad en el plano internacional. Hay que recordar que el gobierno del presidente Santos hizo una declaración unilateral ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, lo cual tiene un nivel de obligatoriedad internacional para el Estado colombiano en el cumplimiento del acuerdo. Es un acuerdo legítimo en términos políticos. Es el acuerdo que más se ha discutido en Colombia, más se ha debatido, más se ha deliberado en el Congreso artículo por artículo. Hemos discutido incluso 2 y 3 veces la misma ley buscando que se apruebe. Es un acuerdo en el cual la oposición anterior y el partido de gobierno actual ha tenido todas las posibilidades de expresar sus opiniones. Y creo que todos conocemos bien cuáles son esas opiniones, que son respetables. Algunas podríamos llegar a un acuerdo, otras estamos, como ustedes podrán ver, en total divergencia. Así que es un acuerdo que a mi modo de ver no puede ser puesto en tela de juicio por esos factores de legitimidad. Por supuesto que es un acuerdo que se sigue discutiendo y se seguirá discutiendo durante probablemente los próximos años en Colombia, pero hay que reconocer, como bien lo ha hecho el presidente Duque, que es un acuerdo que está en firme y que tiene que ser cumplido. Nos preocupa que esa afirmación de reconocimiento no tenga como correlato una política pública de cumplimiento del acuerdo. Hemos visto que el gobierno del presidente Duque se orienta a modificar severamente no solamente algunos aspectos del acuerdo de paz, sino abiertamente a transformar el acuerdo de paz. Y hay demostraciones, como voy a simplemente nombrar una de ellas, la negativa a legislar sobre las 16 circunscripciones para las víctimas en los territorios más asolados por la violencia, que es demostrativa que no hay una voluntad de paz por cumplir con el acuerdo en sus aspectos esenciales. Ni hablar del punto número 1 del acuerdo, frente al cual no se ha hecho ningún esfuerzo significativo por ser aplicado, y no voy a explicar aquí lo que contiene ese punto. Como el acuerdo número 2 o el punto número 2 del acuerdo, tampoco se ha hecho la reforma que estaba prevista, a pesar de que hay un documento que proviene de una misión independiente que propone una reforma política democrática. Tampoco se han hecho esfuerzos sustanciales por cumplir con el compromiso de la sustitución de cultivos de uso ilícito, que debo decir que ha tenido un resultado importante. En septiembre del año pasado, la Oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra el delito y contra el narcotráfico señaló que se han erradicado al menos 30.000 hectáreas por vía de la sustitución voluntaria de los cultivos y que de esas 30.000 hectáreas, al menos 25.000 han sido sustituidas por parte de las familias de campesinos que siembran o sembraban coca y que han cumplido con su palabra de entrar en ese programa de sustitución. Así que sí se puede a través del camino de la sustitución lograr un resultado y una solución al problema del narcotráfico.
El gobierno del presidente Duque ha mostrado su interés en no permitir que se desarrolle de una manera normal y totalmente plena la Jurisdicción Especial para la Paz y los demás componentes del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Su bancada en el gobierno ha promovido unas reformas que consideramos son incompatibles con el deber del Estado para cumplir con la verdad y la justicia y la reparación de víctimas. Yo me pregunto lo siguiente: si el mensaje que se le quiere dar a la sociedad es que no haya impunidad, ¿por qué se excluye de la Jurisdicción Especial para la Paz a los terceros responsables de crímenes de lesa humanidad y de financiación de grupos armados ilegales en Colombia? ¿Por qué se excluye, como se ha excluido, a los agentes civiles del Estado colombiano que han estado involucrados en gravísimas violaciones de derechos humanos? Entonces la justicia es para unos y para otros no. ¿Cómo es este asunto? Necesitamos que se nos aclare si esas personas están por fuera de la ley y si no tienen responsabilidad frente a las víctimas. E igualmente, el gobierno del presidente Duque no muestra una voluntad seria de conformar un programa de reincorporación al que se ha comprometido en distintos ámbitos para lograr que los excombatientes, 13.000 excombatientes, logren tener una vida normal después de que han dejado las armas. Entonces, en esas condiciones, sumado al hecho de que hay una congelación de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional en la ciudad de La Habana, un congelamiento que nosotros pensamos puede llevar al fracaso de ese otro importante esfuerzo que se ha venido haciendo durante años, nos lleva a hacernos serias preguntas. Por ejemplo, una que va a tener discusión ahora en el Congreso: ¿por qué en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta de los próximos 4 años de la acción del Estado y de la inversión del Estado, no aparece, como lo señala el acto legislativo número 01 de 2016, una responsabilidad que es incluir un componente, un capítulo de paz en el Plan Nacional de Desarrollo? Es evidente que si ese capítulo no está, es que lo que se propone es borrar de la política gubernamental la implementación de los acuerdos. Y esa va a ser una discusión que vamos a tener fuertemente en los próximos meses en el Congreso, porque ese Plan Nacional de Desarrollo, tal y como está formulado en su borrador inicial o en su proyecto inicial, es abiertamente inconstitucional. Y si se trata de cumplir la ley y de respetar la ley, pues la primera que hay que respetar es la Constitución, por supuesto. Yo quisiera señalar que el proceso de paz y el acuerdo de paz es la solución, o por lo menos una de las importantes soluciones, a la crisis multidimensional que vive el país. Colombia tiene una crisis estructural de justicia. Tiene una crisis estructural de justicia. Me llama mucho la atención que se ataque a la Jurisdicción Especial para la Paz como si tuviéramos al otro lado la posibilidad de resolver el problema con la justicia que tenemos. Bueno, aquí basta recordar un poco. En Colombia estalló un escándalo que se llama el cartel de la toga. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia vendiendo sentencias en connivencia con personas que han estado en el Congreso. Hay una crisis estructural que se refleja, por ejemplo, en el último escándalo, el escándalo de Odebrecht, en el cual está implicado el señor fiscal general de la Nación, al punto que ha tenido que en estas semanas discutirse si se designa otro fiscal para ese importante caso. Hay una crisis social que tiene que ver con el narcotráfico y con la pobreza rural. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no aplicar la política de sustitución de cultivos de uso ilícito, que es a la que estamos haciendo mención, con resultados concretos como el que acabo de mencionar? Hay una crisis humanitaria profunda que tiene que ver con el asesinato sistemático de líderes sociales, que no se ha querido reconocer como un hecho gravísimo en términos políticos y no simplemente como un atentado en contra de estos líderes por parte del narcotráfico. Existe una crisis política que tiene que ver con el deterioro de las instituciones del país por cuenta de la corrupción. Y frente a cada uno de esos aspectos, frente a la crisis de la justicia, frente a la crisis humanitaria, frente a la crisis social, frente a la crisis política,
las respuestas que da el acuerdo de paz han mostrado tener la capacidad de revertir y de controlar e incluso de superar aspectos graves de esa crisis. Y yo digo lo siguiente, basta ver lo que ha ocurrido en el mundo político en los últimos años. En los últimos años ha aumentado la participación electoral en las elecciones tanto parlamentarias como en las elecciones presidenciales. Hubo una consulta popular en la cual participaron 11 millones de personas diciéndole no a la corrupción. ¿Eso no es acaso un resultado importante de lo que ha ocurrido en el proceso de paz? Entonces termino simplemente diciendo lo siguiente. La posibilidad de que construyamos un consenso en Colombia, al cual estamos abiertos. Yo no estoy sentado aquí en esta conferencia simplemente para venir a debatir ciegamente unas propuestas y unos argumentos. Tenemos que construirlas sobre la realidad de esos problemas y sobre las soluciones que hemos venido construyendo. El proceso de paz que se ha dado en los últimos años es uno de los más importantes logros que ha construido conjuntamente el pueblo colombiano, incluso con los opositores a este proceso. Bien lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la conmemoración de los 2 años de firma del acuerdo. El proceso de paz colombiano y el acuerdo de paz sirven hoy de inspiración a muchas personas en el mundo que están luchando contra la guerra y por llegar a una paz estable y duradera. Muchísimas gracias. Nosotros hemos visto con buenos ojos el diálogo político. Creo que la experiencia de la Comisión de Paz de Senado y Cámara es precisamente fruto de esa visión de abrirnos a un diálogo pluralista, de un diálogo que pudiera llegar a un acuerdo. Incluso debo decir aquí no como un acto de narcisismo, sino simplemente para ilustrar. El día de ayer, en la fecha internacional de los derechos humanos, la Comisión de Paz de Senado y Cámara fue reconocida con un premio que otorgan en Bogotá las embajadas de Francia y Alemania. El premio Antonio Nariño le fue entregado a las comisiones de paz del Senado y de la Cámara y nosotros interpretamos ese reconocimiento como un estímulo al diálogo político. Ese diálogo, por supuesto, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de lo que yo represento, tiene que hacerse con apertura, pero también partiendo de unas líneas de comportamiento y unas líneas rojas. Nosotros, por ejemplo, no aceptaríamos ningún acuerdo que termine desconociendo o transformando los acuerdos de paz. Creemos que la esencia de esos acuerdos se debe respetar. Se debe respetar el espíritu con el que fueron firmados y por lo tanto, por esa razón, no suscribimos el acuerdo que salió de la reunión que menciona Steve en esta oportunidad. El Polo Democrático no firmó el acuerdo para introducir una serie de magistrados nuevos a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en eso tenemos razones que consideramos están respaldadas por lo que ha dicho la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. O tampoco estamos de acuerdo en un diálogo en que los temas solamente los ponga uno de los participantes. Bueno, ¿y por qué el diálogo tiene que ser solamente sobre la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Por qué no hablamos un poco de cómo implementar el tema agrario? ¿Por qué no discutimos sobre lo que podría ser un pacto nacional agrario en Colombia? Que se fundamente sobre la base de otorgarle a los campesinos, como dice el acuerdo de paz, 3 millones de hectáreas de tierra, lo cual es algo insignificante, Roy. Te digo una cosa, si las posiciones extremas en este país son las de pedir 3 millones de hectáreas de tierra y de acoger lo que dice la Constitución, porque es que el acuerdo de paz es simple y llanamente, si uno lo ve con una mirada objetiva, el cumplimiento de la Constitución de 1991. Es lo que está contenido en ese acuerdo. Que haya un poco de tierra, que en 170 municipios, no en todo el país, haga presencia el Estado con una carretera, una escuela, un centro médico y que haya posibilidades para los campesinos de tener una vida agrícola. Esas son posiciones de simple y llano reformismo liberal. Ni siquiera son posiciones que uno podría asemejar
a como se había dicho, no quiero en esto entrar en polémicas, pero se había dicho que eran posiciones castrochavistas. No, son posiciones que se acogen precisamente al marco de lo que fue la Constitución de 1991. Sobre esa base estamos listos a dialogar y estamos listos a construir un pacto, ojalá sólido, ojalá que pueda darle al país una nueva posibilidad de revitalizar la democracia, porque yo sí creo que tenemos una democracia en Colombia en crisis.